Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Soy Julián, su anfitrión, y en esta ocasión les vengo a presentar algo de visualización de datos con Python y con sus paquetes. Son varios videos que estoy desarrollando para esta temática. Espero pues que les guste y sea de su total interés y agrado. Bueno, sin más, comencemos. Entonces, retomamos desde nuestros videos anteriores donde lo que hicimos fue algo muy sencillo. Simplemente para hacer visualización de datos vamos a utilizar un paquete que se llama Matplotlib. Para eso entonces importamos la librería NumPy, importamos pandas y unas librerías que nos van a servir para hacer visualizaciones estáticas. Entonces lo que hicimos en videos anteriores fue hacer unas visualizaciones muy sencillas, muy simples, jugar un poco con lo que son los colores y con los ejes. Después lo que hicimos fue cambiar un poco el tamaño de los gráficos, cambiar dónde ubicar las leyendas, hacer múltiples gráficos, por ejemplo, en un solo cuadro, ¿cierto? Y eso fue lo que nosotros hicimos, darle texturas básicamente a nuestros gráficos, ¿listo? Y cambiar un poco el tamaño de las leyendas, bueno, y demás. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es revisar todo lo que es, bueno, cómo cambiar el fondo del gráfico, cómo darle un poco más de, no sé, estética o cómo jugar con el fondo del gráfico o cómo hacer múltiples figuras. Eso también es importante, tener múltiples figuras. Algo es tener pues dos gráficas en una sola figura, pero si yo quiero tener múltiples figuras, ¿cómo se logra? Entonces, partiendo de lo que nosotros desarrollamos en nuestro video anterior, entonces simplemente voy a copiar y voy a pegar entonces este código que hemos desarrollado, lo voy a pegar. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, aquí hemos jugado un poco con el grosor de las líneas y un poco con las texturas de las líneas. Hemos jugado con las leyendas, pero y si yo quiero explorar el fondo, ¿cómo exploro el fondo del gráfico? Entonces vamos a añadir, por ejemplo, una línea adicional de código. Entonces lo voy a colocar plt.grid, ¿cierto? Y con plt.grid, entonces ya sé cómo empezar a jugar con esos fondos. Entonces, lo primero que me está diciendo esta, esta ayuda, ¿cierto? Es que, bueno, puedo tener un B, ¿cierto? En este caso, este B me está diciendo acá que es a través de un known. Lo voy a colocar como un true, ¿cierto? Vamos a colocar esto. Yo quiero que esas líneas que me aparecen en el fondo, pues tengan un cierto estilo. Entonces le voy a colocar un line style, ¿listo? Y ese line style, igual que nosotros hicimos para graficar las líneas, ¿cierto? Los gráficos en línea, yo le puedo colocar, pues que me aparezca de cierta manera. Entonces voy a colocarle unas líneas. Me está preguntando también sobre un widget, entonces vamos a colocarle este widget tal cual como nos dice ahí. Le voy a colocar un major, listo, por defecto, y le vamos a dar un color. Entonces le voy a colocar un color y ese color se lo voy a colocar, por ejemplo, un color gris. Entonces vamos a mirar cómo nos ha cambiado el fondo, el fondo del gráfico. Listo. Entonces, si ejecutamos, miremos cómo nos ha cambiado el fondo del gráfico. Entonces, ¿qué tenemos allí? Lo que nos ha cambiado como fondo del gráfico son las líneas. Miren que tenemos unas líneas que nos aparecen con el true. Le dimos un line style, que son unas líneas, y miren cómo se ve. Vamos a colocarle de pronto otro color. Vamos a colocarle un black, a ver cómo se vería. ¿Listo? Tenemos aquí un color negro. Entonces, de esa manera yo puedo resaltar y presentar cuál es esa grilla dentro del gráfico. Listo. Eh,
en caso tal de que se desee revisar. Más adelante, cuando utilicemos otros paquetes como por ejemplo Bucket, vamos a darnos cuenta de que en esa visualización dinámica yo puedo acercar o alejar los puntos más importantes que yo quiero visualizar. Entonces eso también es bastante útil para saber el punto XY en qué parte estaría de nuestra grilla. Listo. Entonces ahora vamos con algo que me parece importante y es cómo hacer varios gráficos, ¿cierto? Cómo tener múltiples figuras en un solo gráfico. Listo. Entonces voy a copiar este mismo código, pues que ya hemos trabajado y lo vamos a hacer un poco más complejo esta vez. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es simplemente, bueno, declarar, tenemos una figura con este tamaño. Ya vimos entonces que con esto nos aparecen nuestras dos gráficas. Pero entonces, en este caso, lo que yo tengo es que mi gráfico va a contener las dos figuras, pero yo no quiero eso. Yo quiero que los gráficos salgan de alguna manera separados. Entonces, para eso voy a utilizar algo que se llama PLT, el subplot. ¿Qué es el subplot? El subplot es una característica del gráfico. Usualmente tiene tres argumentos. Entonces, como lo ven, el primer argumento es el número de filas. Listo, entonces voy a tener una sola fila de gráficos. Pero yo lo que quiero es que me aparezcan las dos figuras. Entonces voy a tener dos columnas. Y la primera figura, esta figura cúbica, va a aparecer al lado izquierdo de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces ese va a tener un índice de 1. Entonces ya le he dicho a Python dónde colocar ese gráfico. ¿Listo? Entonces, utilizando lo mismo, pues tengo igual plt.plot, he graficado, tengo estas características exactamente igual. Entonces, le voy a colocar a Python, perdón, al gráfico, le voy a colocar estos mismos ejes, ¿listo? Va a tener también las propiedades de la leyenda y la grilla de separación. Entonces voy a colocar control C y voy a pegar esto, control V. Aquí me está haciendo un solo gráfico con estas propiedades. Listo. Si yo quiero hacer el siguiente gráfico, voy a utilizar nuevamente plt.subplot y voy a hacer lo mismo. Esto va a tener una fila, dos columnas, pero en esa posición él va a tomar el índice de 2, me va a aparecer a la derecha. Y le voy a dar igual, va a tener las propiedades de los labels, la leyenda y la grilla. Y finalmente lo que podemos hacer es mostrarlo. Entonces, si ejecutamos, me va a aparecer el siguiente gráfico. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí se ve separado, podemos ver el comportamiento individual, aparece cada uno con su leyenda, con sus ejes X y con sus ejes Y. Eso es una forma muy sencilla de realizar esa operación. Los invito a explorar esto a través de un ciclo for, si tenemos múltiples figuras, ¿cierto? Si tenemos múltiples figuras, esto se podría hacer a través de un ciclo for o un ciclo while, ¿cierto? A través de alguna iteración, porque como ustedes ven, pues aquí hay unas líneas que se repiten en el código, entonces esto se podría lograr si yo tengo pues múltiples figuras, si yo tengo que sacar muchos más datos, ¿cierto? Entonces, eso se podría hacer con un ciclo perfectamente, pero en este caso simplemente para explicar la sencillez y cómo lograr hacer este tipo de figuras, pues entonces lo he presentado de esta manera. Entonces, recuerden que aquí la clave se encuentra en esta línea de código, plt.subplot. Entonces, de esa manera tenemos múltiples figuras en un solo gráfico. Bueno, entonces agradezco su atención. Vamos a continuar con más de estos videos. Ya vamos a presentar algo sobre cómo utilizar Matplotlib y cómo hacer gráficos en barra, ¿cierto? Eso es otra forma interesante de visualización de datos. Entonces, toda esta serie de videos es para explorar precisamente esa visualización de datos y cómo utilizar las múltiples herramientas que tiene Python para hacerlo. Entonces, agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias. Hasta pronto.